buenas a todos. Como os comenté en la clase anterior, hoy en este trimestre nos vamos a centrar en la literatura. No vamos a dejar de lado la sintaxis, por ello que tenéis todos los días, o prácticamente todos los días vais a tener un par de oraciones para ir practicando, veremos un poco de sintaxis más adelante, pero por el momento nos vamos a centrar en literatura. Bien, ¿por dónde vamos a empezar esta literatura? Pues vamos a empezar hablando de los géneros literarios, ¿de acuerdo? ¿Cómo empezamos? Pues vamos a tratar de definir lo que es un género literario, ¿de acuerdo? Nos vamos aquí. Vale, ¿qué es un género literario? Como veis en pantalla, género es la palabra que usamos para categorizar las obras literarias según su estructura y características. ¿Qué queremos decir con esto? Que los géneros, que categorizamos, que diferenciamos las diferentes obras literarias según su estructura, es decir, según su forma, por ejemplo, que esté en verso, que esté en prosa, o según sus características, es decir, no es lo mismo un texto que hable de cómo funciona un experimento científico a otro que hable de los sentimientos del autor. ¿De acuerdo? De esta manera vamos diferenciando los diferentes géneros literarios. Bien, a continuación pasamos y nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos géneros literarios hay? Pues bien, como habéis visto en la primera imagen y veremos ahora después, hay 4 grandes géneros. No obstante, y esto es importante, estos géneros se pueden llegar a mezclar entre sí y crear diferentes subgéneros. Y de hecho, cada género tendrá sus pequeños subgéneros. Ya los iremos viendo, ¿de acuerdo? Esto de momento nos vamos a quedar con estos 4 grandes géneros. Bien, aquí veis los 4 grandes géneros: lírico, narrativo, teatral y didáctico. Nosotros vamos a seguir un orden, vamos a empezar por el lírico. Bien, el género lírico o la lírica, como veis en pantalla, tiene una serie de características. Una de las principales es que es subjetivo. Es un tipo de texto, de discurso literario que expresa emociones. Para ello, además, es muy distintivo porque usa recursos como el verso, es decir, los poemas, la principal característica, vamos a ver, de un texto lírico a primera vista, ¿no? Sin leerlo, el verso, que no es la forma habitual de escribir, el ritmo y la rima, aunque estos últimos pueden estar o no pueden estar, no es necesario. Y además utiliza elementos retóricos o figuras expresivas, como el que ya trabajaste el año pasado y que veremos a continuación, veremos en este trimestre también, ¿no? Como las metáforas, los paralelismos, las sinestesias, las antítesis, ¿de acuerdo? Es decir, son textos que no están escritos mediante estos recursos como normalmente hablaríamos. Y esto es la lírica. Os voy a leer un pequeño ejemplo de lírica. Por ejemplo, vamos a tirar de este que está en el libro, ¿no? Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí está presente la rima. Al final de cada verso se repite el mismo sonido. Esto es un ejemplo. Pondremos más ejemplos de textos, de los diferentes textos. Bien, pasamos al siguiente gran género literario, que es el género narrativo, la narrativa. Tiene una serie de características muy concretas, como cuáles, principalmente la presencia de un narrador. Este narrador puede tener muchos tipos, ya lo veremos. Hay narradores que forman parte de la historia, como es el caso del Lazarillo de Tormes, una obra de la literatura renacentista española. Puede ser un narrador que está fuera de la historia, ¿de acuerdo? Un narrador que narra en primera persona. No nos vamos a entretener ahora en eso. La narrativa siempre es una ficción, aunque puede tener elementos reales, como ocurre en las novelas históricas, y se suele escribir en prosa, aunque también la hay en verso. Esto es lo que os decía ya antes. Se pueden mezclar características de los diferentes géneros y parte de los diferentes géneros. Ya veremos qué tipo de narraciones se escriben en verso. Os leo un pequeño fragmento de un cuento, ¿no? Que comienza así. Había una vez un hombre tan pequeño que se subió encima de una canica y dijo: el mundo es mío. Como podéis ver, hay un narrador que comienza diciendo: había una vez. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente género, en este caso el género teatral, el teatro. Este es un género muy característico porque, aunque lo vamos a ver siempre en clase, lo vamos a ver escrito, es un género que está pensado para ser representado ante un público. Es decir, unos actores que delante de un público hacen una función. Es por ello que puede incluir muchas cosas como música, gestos, tenemos en cuenta el decorado o atrezzo. Es un género donde el diálogo cobra
muchísima importancia, pues aunque puede existir un narrador, no está constantemente como en la narrativa, sino que el narrador introduce algunas escenas y se va. Entonces todo el peso de la acción, del desarrollo de la historia, recae en el diálogo de los personajes. Y esto es importante porque antiguamente se escribía en verso. Os leo un pequeño ejemplo de Fuenteovejuna, una obra de Lope de Vega, donde habla Manrique. Aguardando tu licencia, 2 regidores están, de Ciudad Real, ¿entrarán? Rey, no les nieguen mi presencia. Si nos fijamos de nuevo ahí, como ocurría en el texto lírico, hay rima al final de los versos. Actualmente no tiene por qué escribirse en verso el teatro, ¿de acuerdo? Bien, y ya nos encaminamos hacia el último gran género, que es el género didáctico, la didáctica. Antiguamente siempre presentaba un tema moral. Hablamos de obras que reprobaban malas conductas o que aconsejaban cómo hacer algo. Un ejemplo lo tenemos en El Conde Lucanor, una obra de la literatura medieval que estudiaréis el año que viene y que era una serie de fábulas que daban consejos en este caso a un conde que tenía siempre un problema. Como podéis ver de nuevo, es inevitable que se están mezclando géneros, porque las fábulas son narraciones, pero a la vez tenían un fondo didáctico. Hoy en día sí es cierto que pueden presentar muchos temas, por ejemplo, un texto didáctico en nuestro propio libro de texto. Es un texto didáctico que pretende enseñarnos algo. Y por ello puede presentar formas muy variadas. Puede haber textos didácticos que sean diálogos, como es el caso de este libro que os he mencionado antes, El Conde Lucanor, porque hay un diálogo entre el conde y uno de sus sirvientes. Puede ser una exposición, como ocurre en el libro de texto. Pueden ser pequeñas sentencias, es decir, pequeñas frases lapidarias, como muchas... no, ¿vale? Y hasta aquí tendríamos los géneros literarios, ¿de acuerdo? Estos son los grandes géneros, ya más adelante iremos viendo los diferentes subgéneros a lo largo de esta unidad. ¿Y cómo han evolucionado estos géneros? Pues como os he mencionado, algunos como el teatro, que antes se escribía en verso, o el didáctico, que era al principio de temas morales nada más. Por lo tanto, tened en cuenta que al hablar de género literario no nos limitamos solo a la literatura española, que abarca desde, os voy a dar un susto, desde 1200 hasta un poquito antes, 1100, desde el siglo XI hasta la actualidad. ¿De acuerdo? Pues muy bien, hasta aquí todo por hoy. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, podéis hablar conmigo a través de los comunicados, saberlo. Y nada, os dejo. Espero que veros más adelante.